¿Cómo era el título? ¿Cómo era el título? Decide que tienes al lado el nombre del título. Vamos a compartir 3 historias diferentes, 3 pasajes diferentes, que literalmente nosotros los hijos de Dios nos meten en una zona de riesgo. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 dice: pero el rey Salomón amó además a la hija de Faraón, a muchas, ¿qué? ¿A muchas qué? A muchas mujeres, ¿qué? A muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras su qué. ¿Tras su qué? A estas pues se juntó con amor. A estas se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Así que esto da un total de ¿cuántas mujeres tenía Salomón? 1000. Mira quien tenés al lado y dice: no te hagas el Salomón. Esto pasó hace muchos años. Mira el que tenés al lado y dice: si te haces el Salomón, te cortamos la cabeza. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus ¿qué? Para todas sus ¿qué? Decía el que tiene al lado: si te haces el Salomón, tenés que tener. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová ¿contra quién? Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que Jehová le mandó. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, presta atención a este versículo 11: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti mi reino, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Amén. Lo leemos de nuevo. Y dijo Salomón a Jehová: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé. ¿De la mano de quién? ¿De la mano de quién? Mira al que tenés al lado y decirle: las consecuencias de los grandes afectan a los hijos. ¿Cuánto dicen amén los padres? Fue tremendo lo que Dios hizo en la vida de Salomón. ¿Cuántos conocen la historia?
De hecho, la Biblia narra que no hubo un hombre con tanta sabiduría y tanta inteligencia ni antes de Salomón ni después de Salomón. No solamente en sabiduría, en conocimiento, en inteligencia, en intelecto, sino también en la abundancia y en la riqueza que él tuvo. No hubo otro, dice la palabra, antes de Salomón, ni habrá otro después de él. Fue cosas tan grandes que Dios hizo en la vida de Salomón. En el reinado de Salomón, Dios le dio paz. En el tiempo de David, su padre, fue un tiempo de guerra continua. Por eso Dios no le permitió, más allá de que la idea de David, su padre, fue edificar un templo a Dios, Dios no le permite a David, su padre, edificarlo, como consecuencia de que en los días de David fue un tiempo donde, dice la Escritura, se derramó mucha sangre. Y Dios le dice a David, no, está bueno el deseo que tú tienes de edificarme casa, pero no lo harás tú, sino que lo hará tu hijo. Es decir, que Salomón fue el hombre que edificó el templo en Jerusalén a Dios. Es un gran privilegio el que Salomón tuvo. Fue un hombre sumamente importante. Fue un hombre con mucho conocimiento, con mucho intelecto, con mucha sabiduría. Un hombre que en aquel tiempo daba conferencias y la gente pagaba cualquier cantidad de dinero, traía cualquier cantidad de cosas por oír las palabras de Salomón. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de la reina de Saba? ¿Se acuerdan o no? La gente pagaba mucho dinero para escuchar una conferencia de Salomón. Salomón fue el que tuvo la sabiduría y el conocimiento de inventar muchas cosas para los cultivos, para el crecimiento de Jerusalén. Fue un hombre que hizo crecer mucho a la nación de Israel. Entonces las naciones vecinas se acercaban a él y querían escuchar y querían saber y pagaban tributo a Salomón para poder obtener de su sabiduría. Así que Salomón fue un hombre sumamente muy importante. Ahora dice que cuando Salomón fue viejo se desvió su corazón y siguió el deseo de ¿quién? Los deseos de ¿quién siguió Salomón? ¿De quién? De las mujeres extranjeras, de sus mujeres. Y comenzó a hacer altares, a edificar altares conforme a las mujeres que tenía y a las concubinas que tenía. Y esto no fue de agrado, y por eso dice el versículo 9, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Ahora, tiene un tercer encuentro, aún así Salomón, y Dios le dice, por causa de esto, romperé el reino de ti, pero por amor a tu padre no lo romperé de ti, no lo romperé en tus días, sino que lo romperé en los días de ¿quién? ¿En los días de quién? En los días del hijo, o sea, del heredero. Recuerda que aquel tiempo era un tiempo de monarquía. Cuando un rey moría, gobernaba el hijo. No había democracia, era un tiempo de monarquía. Amén. ¿Cuánto entienden esto? El hijo que comienza a reinar después de la muerte de Salomón fue Roboam. Y Roboam termina pagando de alguna manera el precio por la mala conducta de su padre. ¿Cuántas tribus había en Israel? ¿Cuántas tribus formaban la nación de Israel? 12 tribus formaban la nación de Israel. Pero cuando Dios le dijo a Salomón que de la mano de su hijo dividiría el trono, estaba hablando de que iba a separar la nación de Israel. Y precisamente de la mano, cuando su hijo Roboam comenzó a gobernar, Dios cumple la palabra que le había dicho a Salomón y divide la nación de Israel en 2 partes. 10 tribus por un lado
y 2 tribus por otro lado. Porque hay una promesa que también Dios le da a Salomón y le dice, no habrá, por amor a David tu padre, un descendiente de David que se sentara en el trono. Por eso a veces no comprendemos la escritura, más cuando leemos la historia de los reyes, en el Primera y Segunda de Reyes y en Primera y Segunda de Crónicas, porque vemos que Israel está dividida, que en Israel gobernaba fulano y en Judá gobernaba mengano. Es decir, que en el momento que comenzó a gobernar el hijo de Salomón, la nación de Israel se dividió. Amén. Y el que comenzó a gobernar en Israel, el que comenzó a gobernar las 10 tribus de Israel, fue un hombre llamado Jeroboam, que era un hombre que estuvo cerca en los tiempos de Salomón. Era un hombre que trabajó cerca de Salomón, era un hombre conocido por Salomón. Era un hombre temeroso de Dios, y este hombre, después de que Salomón se corrompe, después que Salomón se pervierte, recibe una palabra profética por medio de un profeta y le dice: a ti, Jeroboam, te voy a levantar para que gobiernes la nación de Israel. Cuando Salomón se entera de esto, lo que hace Jeroboam, sale exiliado de Israel, porque Salomón intenta matar a este hombre. Y este hombre, Jeroboam, sale y se va exiliado a la nación de Egipto. Cuando muere Salomón, Jeroboam viene por la palabra profética que había recibido de que él iba a gobernar la nación de Israel. Y precisamente se cumple la palabra que Dios le había soltado a este hombre Jeroboam, y él comenzó a gobernar desde aquel momento lo que sería llamado como la nación de Israel. Y Roboam, el hijo de Salomón, comienza a gobernar lo que desde ese momento comenzó a llamarse la nación de Judá. Por eso encontramos a Israel y a Judá divididos, y ambos tenían reyes. Amén. Los dos, tanto Israel como Judá, terminan en cautiverio. Terminan siendo esclavos de otra nación. La nación de Israel termina siendo, los atacan los asirios y terminan siendo esclavos de los asirios. Son llevados en cautiverio a Siria, y años más tarde, los teólogos dicen que unos 220 años más tarde, la nación de Judá termina siendo llevada cautiva a Babilonia. Es decir, que tanto Israel como Judá, por más que estaba dividida, eran el pueblo de Dios. Eso no interesaba, era el pueblo de Dios. La diferencia entre Israel y Judá fue en los reyes que tenían. Jeroboam trajo de Egipto las culturas paganas y las estableció en Israel. Todo el mundo en aquel tiempo iba a Jerusalén a adorar a Dios, porque el templo, ¿dónde estaba en aquel tiempo? El templo, ¿dónde se encontraba? En Jerusalén. La casa de Dios, donde todo el mundo iba a adorar a Dios, se encontraba en Jerusalén. Entonces Jeroboam, por medio de perder lo que Dios ya le había dado, edifica en el límite de Israel y Judá, comienza a levantar altares y comienza a levantar sacerdotes para que la gente no vaya al templo de Israel. Esto hizo que los descendientes de Jeroboam, los reyes que le siguieron a él, siguieran sus pasos. En cambio, Judá alternó reyes buenos como reyes malos. Por eso cuando nosotros comenzamos a estudiar la Escritura y comenzamos a estudiar la historia de los reyes, encontramos esta división, y todo viene como consecuencia de que un hombre se apartó de los principios, de los mandamientos, de los estatutos y los decretos que Dios había establecido para su pueblo. Tocar que tenés al lado y decirle: cuando te apartás de los mandamientos de Dios, cuando dejás de obedecer su palabra,
Decide fuerte, cuando dejas de obedecer su palabra, hay consecuencias, decide. Y cuando eres padre y eres madre, bueno, decide fuerte que tenés al lado, cuando tú ya eres un padre, ¿cuántos son padre y madre en esta? A ver, levánteme la mano, la mamá y los papás. Levánteme la mano solamente los papás ahora. Los que son padres solamente. La Biblia dice que así como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de la casa. Esto no quiere decir que el hombre sí tiene una autoridad, pero hay una diferencia grande entre autoridad y autoritarismo. Amén. Amén, los hombres. Amén, los hermanos. Amén o no. Voy al que te haga decir amén. O decirle si tu esposa está ahí cerca tuyo, decirle, escucha lo que dice el pastor, O decirle que tenés al lado de escuchar lo que está diciendo el pastor. Cuando ya tenemos hijos, no solamente somos responsables de nuestra vida, sino también de los nuestros. Tocar que tenés al lado de decirle, cuando ya tenemos hijos, somos responsables de lo que Dios nos dio. Más a los jefes de cabeza, suelo decir a los hombres en un ambiente de ministrar tal vez más interno, que el hombre que habla mal de su esposa está hablando mal de sí mismo, porque la cabeza del hogar, ¿quién es? ¿Quién es la cabeza del hogar? No me hablen las hermanas, a ver si pueden responder los hermanos. Me parece que los hermanos están diciendo que venga el rapto, que venga el rapto, que venga el rapto. No contestan las hermanas, contestan los hermanos. ¿Quién es la cabeza del hogar? ¿Quién es la cabeza? Ahora resulta que no tienen voz los hombres. Mirá algún hombre que tenga cerca, y por más que no tenga hijos y haya un joven, ya el joven también está aprendiendo, así que también van a responder. Mirá el que tenga al lado y decirle, ¿te conviene la lengua a los ratones? ¿Quién es la cabeza del hogar? A ver los hombres. ¿Quién es la cabeza del hogar? El hombre. Amén. Suelo decirle a los hermanos, cuando criticas tu casa, cuando criticas tu esposa, cuando criticas a tus hijos, estás hablando mal de vos mismo, porque Dios te dio la responsabilidad sobre tu casa. Amén. Amén los hombres. Pero también la Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la derriba. También la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Está hablando de la mujer inteligente, la mujer astuta. Edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Esto quiere decir, a ver las hermanas, que también las mujeres están para edificar la casa, la familia, el matrimonio, los hijos. Y las hermanas dicen... Ahora los hombres le dicen a las hermanas, escucha lo que está diciendo el pastor, Podría que te haga decir, escucha lo que está diciendo el pastor, Algunos tal vez está diciendo, hermoso día, yo justo iba a ir a pasear y hoy vine ahí. Cuando somos cabeza de nuestro hogar, no solamente somos responsables de nosotros, sino también de los que vienen detrás. Decirle que tenés al lado, somos responsables de los que caminan detrás nuestro. Tus hijos van a seguir tus pasos. Tus hijos van a seguir tus pasos. Por eso la Biblia dice, instruye al niño de pequeño
Y aun cuando sea grande, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Si Dios dice, instruye al niño de pequeño, y cuando fuera grande no se apartará, decía que tenía al lado, no se va a apartar. Ahora decirle, pero si lo instruyes, si lo corriges, si lo pones en vereda, cuando es el momento. Hay gente que quiere corregir de grande, pero la Biblia dice, no, tú corrige cuando es niño, cuando es pequeño. Es increíble ver cómo a veces niños de esta estatura tienen la autoridad de la casa, tienen la autoridad del hogar. Mira el que tiene al lado, decir, en mi casa no pasa. Es increíble ver cómo los adolescentes y los jóvenes son los que lideran en el hogar. Decía el que tiene al lado, en esta iglesia no pasa. Mira el que tiene al lado, por ahí vino un hermano por primera vez y dice, no, estamos. Decirle al que tiene al lado, en esta iglesia no pasa, en mi casa no pasa. Estamos en un tiempo donde predominan los adolescentes y los jóvenes. Y los padres muchas veces dicen, ay, bueno, déjalo que vaya. Y después está llorando, después se está lamentando, después está diciendo, pastor, mire esto, ore por mí, ven, vamos a orar. Pero los que vienen detrás de ti siguen tus pasos. El deber de instruirlo y corregirlos no es de tu vecino, no es de tu vecina. Cuando se mete la suegra, decirle, usted no se meta, usted ya crió los suyos. Eso le gustó, ¿verdad? ¿Cuántos aman a sus suegras? Poquito aman a la suegra. Para que la gente no escucharon bien. ¿Cuántos aman a sus suegras? ¿Acaso la Biblia no dice, amad a vuestros enemigos? No, mentira. Tocar que te al lado dice, tenemos que amar a la suegra. Dale un aplauso al Señor, perdón, el pastor se olvidó de eso. Cuando se meta la tía que quiere malcriarlo, ¿usted qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Porque el deber de instruir y criarlos no es de la tía ni de la suegra, ni del tío, ni del amigo, ni del padrino, ni de la madrina. El deber es de los padres. Entonces, si no nos queremos lamentar en el futuro, instruyamos y corrijamos y exhortemos a nuestros pequeños. Amén. Usted me ve así que tengo la oreja así un poco grande, Dios. ¿Sabe? Le voy a contar un secreto. Y esto es que cuando de chico iba a la iglesia y hacía lío, mi mamá me sacaba así, agarraba la oreja así, como 10 metros hasta afuera y me hacía así. Gracias a Dios que hubo un culto, me lo hacía en una y otro culto en otra, porque por lo menos me crecieron parejas. Pero después que entraba era un santo.
Gracias a Dios por esa corrección. Hay gente que dice, no le pegue al nene, que chiquito. Déjalo que lo haga. Déjalo, que chico, no entiende. No, que no entiende. Le falta nacer hablando solamente a los niños de hoy. Al contrario, son tan inteligentes que nos toman el punto y saben cuando nosotros podemos acceder a algo. ¿Es cierto o no? ¿Es cierto o no? La Biblia dice que Dios exhorta, corrige ¿a quién? ¿A quién? Nuestro Padre dice que Él exhorta y corrige ¿a quién? Y hay que tener al lado de decirle, si amás a tus hijos, hay que exhortarlos de vez en cuando. Hay que corregirlos de vez en cuando. Nada de que me levanto a las 12 de la 1, esos que tienen 16, 17 años, 18 años, no quieren estudiar, no quieren trabajar y quieren dormir hasta tarde. Mamá, yo me desayuno, mamá. Mira que ya lo decía, en esta iglesia no hay. En otra, acá no. No querés estudiar, te vas a trabajar, pero acá debajo no te quedás. Esperaba la mente de los padres. No querés estudiar, te vas a trabajar, pero acá debajo no te quedás. Siempre digo esto, el que vive bajo tu techo y come bajo tu mesa, vive bajo tus reglas y bajo tus políticas. Y si no le gusta, le das una patada de parte mía y una de parte del Señor. Amén, los padres. Y los jóvenes están contentos recibiendo la palabra de Dios. Los jóvenes denle un aplauso al Señor, por favor. Dicho esto, el sábado en la reunión de jóvenes que viene, estaremos compartiendo precisamente una palabra sobre los padres. Decía que tenés al lado de eso es la palabra de Dios. Salir de lo que la palabra de Dios nos enseña nos mete en zona de riesgo. Ahora vamos a volver a repetirlo, pero con entusiasmo y convicción. Salir de lo que dice la palabra de Dios, es decir, desobedecer lo que Dios te ordena, decirle fuerte, ser desobediente a la palabra de Dios, o decirle fuerte, ser desobediente a la palabra de Dios, te mete en zona de riesgo. Amén. Y le puede dar un aplauso al Señor. Y realmente que había un ministerio muy grande en la vida de Salomón. Si tenés un llamado y hay un ministerio en tu vida, es muy importante que no salgas de lo que la palabra de Dios nos enseña. Toca al que te al lado y decirle, cuida tu llamado y tu ministerio. Hay gente que dice, no, pero yo voy a la iglesia y listo. No se trata de venir a la iglesia y listo. No estamos para generar un volumen dentro de la iglesia o calentar una silla o calentar un banco. Mirá el que tenés al lado de decirle, la iglesia es para calentar silla. La iglesia es para calentar banco. No es para generar un volumen. Tenemos una orden que la Biblia titula la Gran Comisión para la iglesia. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la Gran Comisión de la iglesia? ¿Cuál es la Gran Comisión?
Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos de todas las naciones. Ese es el deber de la iglesia. Mirá el que te nada decir, la iglesia no es el espacio físico. La iglesia somos nosotros. No es responsabilidad solamente del pastor. Decía el que te nada, no es solamente el pastor. No es solamente el líder. No es solamente el anciano. Gracias por el entusiasmo. Decía el que tenía al lado, no es solamente de las autoridades de la iglesia hacer crecer el reino, sino también tuyo. Porque si tú estás aquí, es porque Dios permitió que tú lo conocieras. Y hay un don, hay un potencial, hay una habilidad, hay destreza, hay un talento que Dios ha depositado dentro de ti para que tú lo puedas desarrollar. Y si en este tiempo, en este último tiempo, no lo has estado haciendo, podrías que tener al lado tuyo y decirle, en este tiempo me voy a levantar para desarrollar el talento, para desarrollar el don, para desarrollar el llamado, para desarrollar el ministerio que Dios puso dentro de mi vida. Ya no me voy a quedar cruzado de brazos, ya no me voy a quedar mirando, ya no me voy a quedar sentado. Voy a comenzar a trabajar para... Yo me hubiese puesto de pie y hubiese aplaudido al Señor y hubiese dicho, yo quiero trabajar este año para el Señor. Podría el que te ha dado decir, el reino no es para vagos. Podría el que te ha dado decir, el reino no es para vagos. Tome su asiento. Yo dije, hay gente que se va a poner de pie a decir, sí, pastor, este es mi año. Lo tuvimos que incentivar, pero... ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Segunda de Samuel 11:1. Segunda de Samuel 11:1 al 4. Dijimos que el primer punto, lo que nos mete en zona de riesgo es salir de lo que Dios nos manda hacer en su palabra. Lo que nos mete en zona de riesgo en el primer punto, decía que al lado es ser desobedientes a su palabra. Ya perdimos como 60, 70, perdimos seguro. Y recién vamos por el segundo punto. Mira el que tiene al lado, dice el primer punto, habla de la desobediencia. Salir de la desobediencia, ser desobediente, perdón, te mete en zona de riesgo. Segunda de Samuel 11:1-4. ¿Lo tiene? Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen, ¿quiénes? Aconteció que al año siguiente, en el tiempo que salen, ¿quiénes? ¿A dónde? ¿Quiénes salían? ¿A dónde salían? Es decir, había un tiempo específico donde los reyes salían a la guerra. ¿Amén? ¿Entiende esto? No es revelación, sino es entender la palabra. Aconteció que al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes, otras traducciones dicen que todos los reyes salían a la guerra, que David, ¿quién era? Gracias, hermano Alberto. ¿Qué era David? ¿Qué era David? Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David, ¿qué era David? ¿Qué era David? Envió a Joab. Decía que te había dado David, en vez de salir a la guerra, envió a otro. Y con él a sus siervos y a todo Israel.
y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué hizo? Es decir, que en el tiempo que todos los reyes salían a la guerra, él manda a otro en su lugar, manda a su ejército y a todo Israel que vayan a pelear, y él se quedó ¿en dónde? En su casa, en su palacio. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Geteo. Y envió mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. En el tiempo en el que David tenía que salir a la guerra, ¿qué hizo? ¿Qué hizo David? Manda a otro en su lugar y él se queda en su casa. Era un momento, era un tiempo donde todos los reyes salían, donde David tenía también que salir a la guerra. Podía que tenga al lado decir: David también debía haber ido a la guerra. Si David hubiese cumplido con la responsabilidad que tenía como hijo de Dios, no hubiese cometido el error que cometió después, que no solamente adulteró, sino que también después asesinó también al esposo de Betsabé, que ¿quién era? ¿Quién era? ¿Quién era el esposo de Betsabé? No se conformó solamente con acostarse con su esposa, con adulterar, sino que también después le da orden a Joab, que era el capitán del ejército de Israel, le dice: déjalo en primera fila cuando vayan a pelear, y que todos retrocedan y que lo maten. O sea, que no solamente adulteró, sino también fue ¿qué? Un asesino. Mató y asesinó. Ahora, esto viene como consecuencia de que en vez de cumplir con su responsabilidad, con la responsabilidad que tenía como hijo de Dios, se quedó en su casa. Hay un refrán que dice: la mente ociosa es taller de Satanás. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo conoce? Es decir, aquel que no hace nada, la mente que divaga, que no está haciendo nada, está lleno de Satanás, dice este refrán. Amén. David deja de cumplir con su responsabilidad, y no solamente que adultera, sino que también asesina. Y la consecuencia de esto es lo que el profeta Natán le dice, y lo que le sobrevino a David hasta el día que se murió: que se iba a levantar su hijo. De hecho, Absalón se levanta y se rebela en contra de él. Quiere dividir el trono, pero antes de que Absalón se levante en contra de David, su padre, mata a uno de sus hermanos. Después Betsabé queda embarazada, vuelve a perder otro hijo. Pero hay algo que Dios le dice a David, le dice: perdono tus errores, perdono tus pecados. Porque como la Biblia dice, el amor de Dios es nuevo cada mañana. Decía que tenés al lado: todos los días Dios nos está perdonando. Dios perdona los errores y los pecados de David, pero le dice, como consecuencia de esto, en todos los días de tu vida la espada jamás se apartará de tu casa. Es decir, que a partir de ese momento, no solamente que perdió a sus hijos, sino que también estuvo en guerra continua
es decir, no tuvo paz. Y cuando recibe la idea de querer edificar una casa a Dios, un templo en Jerusalén, Dios le dice, es una gran idea, David, pero tú has derramado mucha sangre. No lo harás tú, sino que lo hará tu hijo. Decide que tenés al lado, cuando dejas de cumplir, decide con entusiasmo, cuando dejas de cumplir tu responsabilidad como hijo de Dios, cuando dejas de cumplir tu responsabilidad como ministro de Dios, como sacerdote de Dios. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes mediante Jesucristo Jesús. Cuando dejamos de cumplir nuestras obligaciones como hijos de Dios, decía el que te ha dado, eso nos mete en zona de riesgo. Gracias por el entusiasmo. Decía el que tenía al lado, no te asustes. La misericordia y el amor de Dios se renuevan cada mañana. Tal vez alguno esté diciendo, y recibiendo garrotazos de todos lados. No voy a poder seguir ni caminando. Decía, tranquilo, Dios te va a bendecir. Tranquilo, Dios nos está hablando. Pero no me mira a mí, decía que está al lado. Tranquilo, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a fortalecer. Dios nos está hablando. Para que no entremos en zona de riesgo, decía el que tenía al lado. Dejar tus responsabilidades como siervo, dejar de cumplir con tus deberes como hijo de Dios, te mete en zona de riesgo. Amén. ¿Cuántos entienden esto? Ageo 1, 3, 5. Dijimos en el primer punto que la desobediencia a la palabra de Dios nos mete en ¿qué? Y dejar, en el segundo punto, dejar nuestras responsabilidades como hijo de Dios, ¿qué hace? ¿Nos mete en dónde? Voy a que tiene al lado y decirle, hay consecuencias. Ageo 1, 3 al 5. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta ¿quién? Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿qué dice? Gracias por el entusiasmo. ¿Cuántos desayunaron hoy? Venid. A ver, levante la mano el que pudo desayunar. Y el que está en ayuno tiene más fuerza seguramente, entonces. Ya que el que desayunó tiene fuerza y el que está ayunando tiene mucha más fuerza. Amén. ¿Amén o no? Yo conozco gente que sin desayunar grita y grita bien fuerte. Y no lo conozco porque lo escuché, sino porque los vecinos te cuentan después. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué le dijo? Más o menos. ¿Qué le dijo? Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Era una palabra de Jehová por medio del profeta Ageo al remanente que había vuelto de la cautividad.
Y preste atención a esto, porque a veces cuando no leemos bien la escritura nos enredamos un poco. Y tanto el profeta Ageo como Nehemías vuelven del remanente, vuelven con el remanente a Jerusalén, vuelven con el remanente, uno con una misión diferente. La misión de Nehemías era reconstruir los muros, pero la misión del sacerdote, de este profeta, era reconstruir ¿el qué? ¿Quién se acuerda? Decía que tenía el templo. Fueron contemporáneos, volvieron juntos, pero uno tenía una misión y el otro tenía otra misión. Por eso cuando leemos las Nehemías hay cosas como que no entendemos. Volvieron juntos, pero uno tenía una misión. Decía que tenía al lado Ageo. La misión de Ageo era reconstruir el templo. Y la de Nehemías, los muros de la ciudad. ¿Cuánto entienden esto? El pueblo que había vuelto de la cautividad empezó a trabajar con entusiasmo. Los que trabajaban con Nehemías empezaron a trabajar con entusiasmo, a levantar los muros. Los que estaban trabajando con Esdras con entusiasmo comenzaron a levantar el templo, a reconstruir el templo. Pero dice Esdras capítulo 4, dice que los pueblos vecinos, cuando vieron que la ciudad de Jerusalén y el templo de Dios se estaba volviendo a reconstruir, se estaba volviendo a reedificar, dice que los pueblos vecinos se levantaron, se levantó Tobías y Sanballat, se levantaron los pueblos vecinos, y dice Esdras capítulo 4 que atemorizaron, impartieron miedo al pueblo de Israel, amenazaron al pueblo de Israel para que dejaran de construir tanto los muros como el templo. Atemorizaron, dice Esdras, e intimidaron al pueblo de Dios para que cesaran con la tarea y la encomienda que tenían de parte de Dios. Era de Dios que llegaran al lugar, que construyeran el templo, que edificaran nuevamente los muros de la ciudad. Sí, era de Dios. Ya Dios había tocado el corazón del rey, por eso se les permite volver a Jerusalén. Era el tiempo, ya habían pasado los 70 años que Jeremías había profetizado que el pueblo de Dios iba a estar en cautiverio. Ya había terminado ese tiempo y ya el tiempo estaba cumplido. Ellos tenían una palabra de Dios, ellos tenían una orden de Dios de reconstruir la ciudad, de reconstruir el templo. Pero cuando el enemigo se levanta para atemorizar, para impartir miedo, ellos detienen la obra de Dios. Tanto los muros como el templo de Dios se deja de construir. Durante 14 años queda parada la obra de Dios. Decir al que tenés al lado, cuando tienes una palabra de Dios, decir, el enemigo va a querer atemorizarte, el enemigo va a querer detenerte. Cuando tengas una palabra de Dios, entiende que el enemigo no tiene arte ni parte sobre tu vida. Cuando portas una palabra de Dios, el enemigo no puede impartirte miedo, el enemigo no puede atemorizarte. Si Dios dijo que va a reconstruir tu casa, lo va a hacer. Si Dios dijo que va a levantar tu vida, lo va a hacer. Si Dios dijo que iba a traer la sanidad sobre tu vida, lo va a hacer. Si Él dijo que iba a traer a tus hijos, lo va a hacer. Si Él dijo que iba a levantarte en el ministerio, lo va a hacer. Porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Pero el enemigo se va a levantar. Pero tú tienes que creerle a la palabra de Dios. Ahora, el pueblo estaba en el lugar correcto, pero había detenido la obra. Había detenido la obra en la cual Dios estaba en el asunto.
como consecuencia de que el enemigo se levantó, ellos cesaron, dejaron de trabajar a la obra de Dios. Y así trabaja el enemigo con nosotros. Nos intimida, nos atemoriza, nos hace creer que el problema, que la lucha, que la dificultad, que la crisis, que la tormenta que muchas veces vivimos no son de impedimento para cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. Toca al que tenés al lado y decirle: mayor, decirle: mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Decirle: mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Decir: nadie puede detener lo que Dios puso en ti. Ni el diablo, ni los demonios, ni las potestades, ni las huestes, ni los principados, ni el mismo infierno puede detener lo que Dios ya predestinó para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tus hijos. El enemigo no quiere arte ni parte sobre los tuyos, no quiere arte ni parte sobre tu vida. Toca el que tienes al lado y decir: en el nombre de Jesús, a partir de hoy nos levantamos en fe y le vamos a pisar la cabeza al enemigo. ¿Cuántos le van a pisar la cabeza al enemigo? El problema de muchos de nosotros es que le estamos creyendo lo que el diablo nos dice, que la lucha es más grande, que la tormenta es más grande, que la crisis es más grande, que lo que estamos viviendo es imposible. El problema nuestro es muchas veces que le creemos a lo que el diablo nos predica, en vez de creerle a aquel que nos llamó y que ya glorificó y manifestó su poder en nuestra vida. ¿Cuántos aquí Dios ha manifestado su poder? ¿Cuántos aquí pueden dar testimonio de que la gloria de Dios se glorificó en sus vidas? En un momento el profeta Elías, después de haber destruido a los 450 sacerdotes de Baal, después de haber restaurado primero el altar y haber destruido a los 450 sacerdotes de Baal que estaban siendo comisionados por Jezabel y el rey Acab, después de obtener una tremenda victoria, después de venir de haber orado para que el cielo detuviera la lluvia por 3 años y 6 meses y que por su palabra no lloviera sobre la tierra, después de venir y experimentar la grandeza y la gloria de Dios y que Dios estaba con él, tocar que tenía al lado y decirle: Dios está contigo. Después de que experimentó la gloria de Dios y sabía Elías que Dios estaba con él, Jezabel se levanta, le envía un mensajero y le dice: voy a cortar tu cabeza por lo que hiciste, voy a cortar tu cabeza, todo el mundo va a saber que voy a cortarte la cabeza. Y después que el profeta Elías experimentó la gloria y el poder de Dios, y después de haber experimentado un milagro tan grande y el poder tan grande del Dios que él servía, sale corriendo, sale huyendo, se tira debajo de un árbol y le dice a Dios: basta ya, Señor, quítame la vida, ya no quiero vivir más, mira lo que estoy pasando, ahora corro peligro. Después de que la gloria de Dios había sido manifestada en su vida, él escucha la voz del enemigo. Con el que tenés al lado y decir: si experimentaste la voz del poder de Dios. No decíselo con violencia: si experimentaste el poder de Dios, si la gloria de Dios ya se derramó una vez en tu vida, por más que el diablo se levante nuevamente a querer detener el propósito que Dios tiene contigo, no seas como Elías. No te tires, no te quejes, no desees morir. Haz lo que dijo el apóstol Pablo: pelea la buena batalla de la fe, sé valiente. Si Dios ya te dio la victoria antes, eres fiel
Él para seguir dándote la victoria. No importa el problema que estás pasando hoy, no importa la lucha, no importa la crisis. Si Dios te dio la victoria antes, también te la va a dar hoy. Alguien se levanta en fe, alguien lo va a creer, alguien lo va a tomar. Mira el que tienes al lado. Si Dios se glorificó antes en ti, lo va a seguir haciendo. A veces olvidamos las cosas que Dios hace en nuestra vida. Y es en los momentos más difíciles de nuestra vida donde debemos mirar para atrás. No para volver, sino para ver, trazar una línea de puntos hacia el pasado y ver cómo Dios transformó nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, cómo Dios se glorificó en nosotros. Saber que si ya lo hizo antes, lo va a volver a hacer. Por eso Pablo decía, nosotros no somos de aquellos que retrocedemos. Por eso la Biblia dice, aquel que toma la mancera del arado ya no mire para atrás. Mira el que tienes al lado y decir, no es tiempo de retroceder. La Biblia dice, el mundo, la tierra, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Mira el que tienes al lado y decir, hay gente que está esperando por ti. Ahí está, hay gente que está esperando que tú le prediques. Decía, hay gente que está esperando que desarrolles lo que hay en ti. Tú tal vez dices, no, pero mira cómo estamos viviendo. En un tiempo difícil, donde nos sentimos como iglesia de Jesucristo agobiados, atacados en nuestros principios, en nuestros valores, con el tema del aborto, la igualdad de género. Sentimos que están afectando, que están tocando nuestros principios morales, nos sentimos atacados como iglesia. Y si nos damos cuenta, prendemos la tele y vemos el noticiero y vemos el cumplimiento de la palabra y nos damos cuenta que las cosas están realmente mal, que las cosas van de mal en peor, que el pecado aumenta, que cada día el pecado aumenta, que cada día el pecado es más grande. Pero hay una palabra que dice que aunque el pecado aumente, aunque el pecado se expanda, aunque el pecado se expanda, aunque el pecado crezca, va a abundar, va a sobreabundar la gracia de Dios. Va a haber gente que se va a corromper, va a haber gente que se va a ir, va a haber gente que se va a apartar del Señor, va a haber gente que se va a volver al pecado. Pero mientras el pecado aumente en este mundo, tenemos la promesa de nuestro Dios de que va a sobreabundar la gracia, de que va a sobreabundar la gracia. Tú eres llamado para que sobreabunde la gracia de Dios sobre tu vida, por medio de tu vida. Alguien lo tiene que creer. Alguien lo tiene que recibir. Termino con esto. Para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. El pueblo dejó de construir el templo y dejaron de construir los muros para comenzar a construir sus casas lindas. Vivían cómodos. Y la comodidad es algo que a
nosotros nos gusta. La comodidad es algo que nos agrada. Ellos dejaron de construir lo que Dios le había mandado para vivir en un lugar de confort. Por eso el profeta dice, su casa es para vosotros tiempo de vivir en casas artesonadas. Viven en casas lindas, cómodos. Vivían en un lugar de buen confort. Y para ser sinceros, a nosotros nos gusta vivir cómodos. Es linda la zona de confort. ¿O no? ¿O a mí solo? Soy el único pecador, Señor, aquí, perdóname. Tus hijos no. Nos gusta vivir en la zona de confort, ¿verdad? El tercer punto habla de que la comodidad y el confort te meten en zona de riesgo. Por eso dije, no estamos aquí solamente para ocupar un volumen y generar un espacio dentro de la iglesia. Si Dios nos llamó, si Dios nos predestinó, como dice Jeremías 1:5, antes que nos formamos en el vientre, para entregarnos, para que prediquemos su palabra, para que anunciemos su palabra, es para que lo hagamos. Todo lo que está aconteciendo marca que estamos más cerca del fin. Me crié en el Evangelio escuchando, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y hoy, por las señales que están escritas en este libro hace muchísimos años, por las profecías, puedo decir, Cristo viene pronto por su iglesia. Por eso debemos cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. No es cuestión solamente de venir a la iglesia. No es cuestión solamente de venir y escuchar el sermón. Ese es el grave error de los cristianos. Creer que venir a la iglesia cumplimos con lo que Dios tiene y con lo que Dios quiere. Pero venir a la iglesia solo es una parte de lo que Dios demanda sobre nuestras vidas. ¿Cuántos aquí quieren servir al Señor? ¿Cuántos aquí quieren servir al Señor? Hay una demanda. Hay un precio. No transformemos el Evangelio en religión. Cuando venimos solamente a la reunión a escuchar el sermón y nos vamos y no practicamos lo que escuchamos, nos hacemos religiosos. ¿Sabe? La religiosidad
por mucho tiempo hizo que muchos se apartaran del camino del Señor. Por eso su mirada siempre tiene que estar, como lo dijo el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor, consumador de la fe. Por eso Jeremías dice: bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El hombre se equivoca, el hombre comete errores, es parte de nuestra naturaleza pecar, aunque no querramos, lo hacemos igual. Por eso vino Jesús. Pero tratemos de vivir de aquí en adelante bajo lo que Dios quiere. Ser desobedientes nos mete en zonas de riesgo. Dejar nuestra responsabilidad como hijos, como ministros, como sacerdotes, nos mete en zonas de riesgo. Permanecer en una zona de confort nos mete en zona de riesgo. ¿Y qué es la zona de riesgo, pastor? La zona de riesgo es perder tu salvación. Lo más importante que tenemos como hijos de Dios no son tus bienes, no es tu casa, no son tus hijos, no es tu talento, no es tu don, no es tu conocimiento en la palabra. Porque todo esto pasará, mas mi palabra no pasará. Somos salvos por la fe, por las obras. Si el 2017, el 2016 te apartó los años anteriores, te sacó de lo que Dios tiene para tu vida, esta mañana es una buena mañana para decirle: Señor, quiero volver a entregarte mi vida. Quiero volver a ser aquella persona que fui el primer día que te conocí. ¿Usted recuerda cómo era el primer día que conoció a Jesús? ¿Usted recuerda qué tan enamorado estaba de Jesús? ¿Con qué entusiasmo buscaba a Dios? El trabajo, la familia, los hijos, nada nos apartaba cuando ese primer amor estaba en nosotros, ¿verdad? Hasta que veníamos cansados de trabajar y las horas que trabajamos. Si teníamos que levantarnos 2 horas antes para buscar de la presencia de Dios, lo hacíamos. Si teníamos que buscar a Dios después de venir de trabajar, lo hacíamos. ¿Es verdad? ¿O solo me pasó a mí? Ayunábamos. Teníamos intimidad con Dios. Leíamos su palabra. Buscábamos agradarle. Congregábamos. No importa cómo, con la ropa que veníamos, si veníamos del trabajo, veníamos con la ropa que ella, no nos importaba. El tema de estar
en la casa de Dios. ¿Se acuerda de ese primer amor? De esa pasión, de ese fuego que había dentro de usted. Si usted siente que ese fuego, esas ganas, esa pasión menguó en usted como consecuencia de la lucha, de los problemas, de la crisis, es un buen momento para decirle: Señor, hoy quiero que vuelvas a aumentar en mí el deseo, las ganas, el fuego, la pasión para poder servirte. Póngase de pie. ¿Cuál es la zona de riego, pastor? Perder lo más importante que tenemos como hijos de Dios: nuestra salvación. Viene esta palabra a mi espíritu, Apocalipsis 2, verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hablas de el engaño que contrastan los hombres, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Amén. Y no has desmayado. Amén. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Amén. Está diciendo que aún en los peores momentos que atravesaste no has desmayado. Amén. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado de experimentar lo que yo empecé en ti. O sentir su presencia fuertemente aquí. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Por mí, dice el Señor, lo hiciste por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Levanta tus manos en alto. En lo alto, cierra tus ojos. Mires al que tienes al lado, el que está atrás. Siente su presencia